Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde el punto en que nos veamos. Hoy, eh, soy Lourdes, del canal Lourdes y su L. Y hoy quiero hablaros del primer sueldo que gané. Mi primer sueldo fueron 700 pesetas. Traducido ahora, 4,20 € al mes. Bueno, pues yo tenía 16 años cuando encontré mi primer trabajo. Me sentía mayor y responsable, como si el mundo adulto se abriera de golpe ante mí. Aunque asustada por la responsabilidad que implicaba, era como ser una campeona, porque claro, todas las compañeras queríamos encontrar trabajo y ser la primera, pues mejor. Era como tener una medalla invisible. Yo no me acuerdo si fue la primera o la segunda, es igual, pero bueno, en aquellos tiempos era como una especie de competición. Encontré el trabajo a través del periódico, como se hacía antes. Me cogieron como aspirante administrativa. Normalmente eras aspirante de primero, segundo y de tercero, y luego ya con algo más de 18 años ya eras auxiliar administrativa. No sé si sigue siendo así ahora, pero eso era el estándar en esos años. Y además seguía estudiando hasta acabar el curso. Iba a estudiar por las noches cuando salía del trabajo. Así que mis días eran largos. Empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y acababa el colegio a las 9:30 de la noche. Llegaba a casa casi a las 10 de la noche. Mi sueldo era de 700 pesetas al mes. Si lo pasamos a euros, serían apenas 4,20 € al mes. Imagínate, 4,20 € al mes. Imaginaos, hoy parece nada, 4,20 € al mes, y es que es nada. Pero en aquellos tiempos era un sueldo normal. Y como cobrábamos por semanas, 175 pesetas a la semana. Y vivíamos, ¿eh? Y el dinero que cobraba cada semana se lo daba a mi madre. Y ella a mí me daba el dinero para el autobús, para comprarme la merienda y para el fin de semana. Yo me lo tenía que distribuir. Los domingos era nuestra pequeña fiesta, porque no era sábado y domingo, sino solo el domingo, ¿eh? A veces íbamos al cine con las amigas, que entonces ponían El Nodo, 2 películas y el avance de las películas que harían la próxima semana. O sea que nos tirábamos toda la tarde metidas en el cine. Y con eso y unas palomitas y un trago de agua del lavabo, ya habíamos pasado la tarde del domingo. Otro, sencillamente, nos estábamos en un bar. Compartíamos un refresco, no que compartiéramos. Cada una su refresco, no un refresco entre todas. Estábamos apuradas, pero tampoco tanto. Y andábamos mucho. Recorríamos las calles, mirábamos las fachadas de las casas antiguas, mirábamos cómo era el hierro fundido de los balcones, las barandillas de forja, aprendíamos los nombres de las calles y de las plazas, y luego investigábamos en la enciclopedia Salvat quiénes eran las personas. Aprendemos mucho, ¿eh? Se hace cultura general cuando haces esto, ¿eh? Ahora lo miraríamos en el móvil y al momento lo sabríamos, pero entonces nos lo teníamos que apuntar, que la costumbre era siempre llevar un boli y un pequeño bloque en el bolso y tomar notas, pues, de las cosas que nos llamaban la atención. En este caso, pues nos apuntábamos si eran varias calles las que habíamos visto con nombre de algún personaje, pues las que éramos, cada una tenía la misión de investigar un nombre. Eso pasaba sobre todo en verano. En invierno, como hacía frío, íbamos al cine más a menudo. Siempre salíamos a las 5 de la tarde. Era la hora exacta de encontrarnos en el punto en que hubiéramos elegido, o a la puerta del cine, o en tal plaza, o en tal bar, pero siempre era a las 5 de la tarde. Y volvíamos a casa sobre las 9:30. Al día siguiente teníamos que trabajar, teníamos que madrugar. Cuando habíamos ahorrado un poco, que eran los días que no íbamos al cine, nos íbamos a Barcelona en tren y dábamos vueltas por la Rambla. Llegábamos a Colón, llegábamos al puerto, veíamos las golondrinas y luego volvíamos a subir
y nos parábamos en un bar muy moderno que se llamaba Drugstore. No solo era bar, también era como una tienda de recuerdos y regalos y papelería. Tenía muchas cosas divertidas y diferentes que nos encantaban y en nuestra ciudad pues no lo encontrábamos. Y si algún día tenías que hacer algún obsequio, pues allí tenían cosas originales. Allí compré mi primer y último pachuli. ¡Qué desastre! Madre mía. Ese olor tan fuerte que tiene el pachuli. Ahora hace años que no lo he olido, pero en aquel tiempo lo olía y me gustaba, y como descubrí que habían frasquitos pequeñitos en el drugstore, me compré uno. Estaba dentro de mi presupuesto, pero madre mía, qué desastre. Se me derramó el bote, se me abrió y se me derramó en el bolso. Yo os aseguro que todo el vagón del tren olía ese perfume, ¿eh? Lo aborrecí para siempre, ¿eh? Al final tuve que dejar el bolso a sol y serena durante muchos días. Era un bolso de invierno y era como peludo, como un peluche de color marrón oscuro con un botón que era un pompón. Y aunque lo lavamos y se le hizo lo que fuera y se estuvo tendido en el tendedero días y días, aquel olor no marchaba y al final lo tuve que desechar. Con la excusa de que llegaba la primavera y el verano. ¡Qué desastre! Luego, en verano lo pasábamos genial, yendo a las fiestas mayores de los pueblos vecinos. Cogíamos el autobús o si un padre nos llevaba y bueno, íbamos a las fiestas mayores, siempre habían actuaciones o había feria, pues bueno, nos lo pasábamos bien. Aquellas salidas eran sencillas, pero nos llenaban de ilusión. Ahora lo veo con cariño, éramos jóvenes. Cuando eres joven, ¿verdad? Éramos libres, con poco dinero, pero teníamos tiempo para soñar, hablar, reírnos. Mi primer sueldo, aunque pequeño, me dio sensación de independencia y responsabilidad. Un tema que nunca se olvida. Me enseñó que el valor del esfuerzo no se mide ni en pesetas ni en euros, sino en lo que aprendes en la vida que empiezas a construir. En aquellos años el sentido de la responsabilidad era muy grande. No digo que ahora no, pero bueno, yo hablo por lo que yo conozco. No faltaba el trabajo nunca, no faltabas al trabajo nunca, solo si estabas muy enfermo. Y cogías la baja, pero intentábamos hacer horas extras para así aumentar el sueldo y poder adquirir las cosas que se empezaban a poner al día. Y ahora ya empezó a hablar un poquito de cuando ya era un poco mayor, que preparabas el ajuar, ya éramos novios y queríamos comprarnos una lavadora, un televisor. Y según qué familias, pues ya no digo nosotras más jóvenes, pero según qué familias los padres querían comprarse un coche. Y entonces pues se hacían muchas horas extras, se trabajaban 12 horas diarias, ¿eh? Y los estudios también eran sagrados, porque los padres luchaban por sus hijos, para que tuvieran estudios. Siempre se ha oído decir esta palabra. Quiero que mi hijo tenga estudios, quiero que mi hija tenga estudios. Estudios quiere decir no solo el EGB, sino que puedas acceder a la universidad y que fueran los primeros en la familia de tener una carrera, que llegaran a ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, bueno, maestros, que tuvieran una carrera, porque tanto ellos como sus padres, como sus generaciones anteriores, pues habían sido gente trabajadora humilde y cuando te podías comenzar a ver un poco las orejas, pues si a poco que los hijos sirvieran para estudiar, pues querían eso, ¿no? Que llegaran a hacer carrera. Ahora, aunque con esfuerzo, los hijos van a la universidad, pero en aquella época, 50 años atrás o 60, casi solo los ricos se podían permitir estudiar una carrera. Me planteo si ahora es mejor que ayer. Parece que avanzamos mucho, pero creo que tampoco tanto. Que 4,20 € puede parecer poco, pero es que casi 60 años después, 1200, tampoco dan para tanto. Y ahora se hacen un montón de horas extras y se hacen por el mismo precio. Todo va como en un pack incluido. Y encima,
estoy grabando esto el día 10 de septiembre del año 2025, se está luchando por conseguir una jornada de 37 horas y media a la semana, cuando la que tenemos ahora de 40 horas se consiguió en 1983. Y también las mutuas y la patronal, todo el mundo puso el grito en el cielo. Y fíjate los años que llevamos con las 40 horas. O sea que es lo que pasa con los avances, pero que parece imposible, pero al final se consigue si la gente se une y se ponen de acuerdo. Desde que se trabajaban 12 horas semanales, perdón, 12 horas diarias por narices, hasta ahora que hacemos 8 horas, o se están haciendo 8 horas. ¿Por qué no vamos a conseguir las 37 horas y media? Bueno, pues nada, no quiero entrar en polémicas y solo deciros que si habéis vivido mi época, si tenéis recuerdos de esos años y de esos sueldos, si me lo queréis dejar en algún comentario, si lo queréis compartir, si me queréis dar un like, que siempre me ayudáis muchísimo con ello. Y daros las gracias y hasta el próximo día.